Hola a todos, estamos aquí en rdn.pe, estamos también en plataformas digitales como también en redes sociales, incluyendo YouTube. Hoy estamos reunidos con una de las personas que está involucrada en esta propuesta hecha por los podcasteros, esta comunidad, con un acontecimiento, más que una encuesta que se está haciendo cada 2 años desde el 2017. Estamos hablando de la encuesta POT, el cual esta semana ya está en su etapa final, está a punto de ver todos estos detalles. ¿Y quién mejor que Mariana Baccaro, que es parte del equipo de los podcasteros, para darnos los detalles y otros datos que quizás necesitamos conocer y también entender la importancia de esta encuesta? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola Luis, gracias por la invitación y por la charla. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Antes de ir al tema de los podcasteros, encuesta POT, vamos un poco contigo. ¿Cómo tú te involucras con este ámbito de podcast y sobre todo el rol que tienes dentro de los podcasteros? Cuéntanos. Yo soy periodista en Buenos Aires, Argentina. Empecé como periodista gráfica, soy comunicadora social también, y para mi trabajo final de la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires hice una producción. Y en realidad me encontré con el formato podcast no porque estaba buscando hacer podcast, sino porque por las características de lo que yo quería contar, me resultaba que era el formato indicado, que era una serie de reportajes con un tono bastante intimista, y yo quería que la persona que lo escuche pueda como sentir esa inmersión en lo que se estaba contando. Entonces decidí hacer una serie de podcast, y ahí, digamos, conocí el mundo del podcasting, y estoy en Podcasteros, como bien dijiste, primero como editora de un boletín que tenemos que sale cada 15 días con noticias de la industria y también con mucho material propio realizado por colaboradores y colaboradoras de América Latina, podcasteros y podcasteras que escriben sobre podcast. Así que soy la editora del boletín de podcasteros, y después, bueno, hubo un montón de iniciativas, así que estuve un poco llevando adelante todos estos proyectos que tenemos, que incluyen sesiones podcasteras, que son unos espacios de formación abiertos que tuvimos el año pasado, por ejemplo, con personas muy importantes de la industria en español, ¿no? La idea siempre de podcasteros es poder aumentar la calidad de la industria del podcast de habla hispana. Entonces, todo lo que hacemos está enfocado en eso. Y bueno, me convertí también en project manager del proyecto de podcasteros, así que ese es mi rol. Exacto, y el cual tiene una responsabilidad enorme, ya que más allá del tema de la entrevista, que de hecho es una buena forma de llegar a conocer detalles de los podcasteros, de tu trabajo, es también hablar de la encuesta POD, el cual tengo entendido data del año 2017. ¿Cómo ustedes llegan a concebir esta idea? De repente, ¿bajo qué referencias consideraron armar esta plantilla o este formulario, el cual por lo que he podido llenar tanto 2019 y este año, porque recuerden que todavía está disponible la encuesta POT de este año y que pueden llenarlo, para que de hecho puedan conocer los detalles y también lo, digamos, complejo que pueda ser realizar cada pregunta o cada ítem a responder. Cuéntanos. Podcasteros nació eh, por una necesidad que había en la industria. Los fundadores son Martina Castro, que es una podcastera estadounidense, y sus padres son uruguayos, así que ella hace podcast bilingües desde Adonde Media, y Mariano Payela, que es un productor y un podcaster argentino. Él generó Argentina Podcastera, que fue una de las primeras plataformas de podcast en Argentina, y también es fundador de LUNFA, así que ellos dos crearon esta comunidad, ¿no? Pensando que en Estados Unidos y otros países donde el mercado está mucho más desarrollado, había instancias de comunidades y de momentos de encuentro entre colegas y productores, y en América Latina y para los hispanohablantes hacía falta esto, ¿no? Esta herramienta, así que por eso generaron podcasteros. Y la encuesta pod surgió un poco por lo mismo, porque había una necesidad de conocer a las audiencias de habla hispana, y la información que había, y que de hecho hay hasta el momento, es muy escasa en cuanto a estas temáticas.
sí hay información en inglés sobre el mercado, sobre todo estadounidense, pero tenemos un contexto en la mayoría de los países de América Latina muy distinto a lo que puede ser vivir en Estados Unidos, producir en Estados Unidos. Entonces, a veces no podemos traspolar esos resultados a nuestro mercado. Y bueno, había una necesidad de generar datos que podamos usar todos, diría, ¿no? Porque la encuesta es una encuesta que es abierta, es colaborativa, los datos se publican y quedan publicados ahí de forma pública justamente, valga la redundancia, para que quien lo necesite pueda entrar y mirar todos los resultados. Y de hecho hay filtros, así que cada pregunta podés elegir si querés, por ejemplo, filtrar por género, filtrar por edad, por país. Está todo a la mano para que lo puedan usar. De hecho que sí, datos que tanto en aspecto comercial, académico, que es el caso de aquí de rdn.pe, y otros tópicos que apoyan bastantes. Tengo entendido de que la cantidad de personas que participan en la encuesta POT y también las entidades asociadas son, wow, centenares. Estoy hablando de más de ciento y tantos, si no me equivoco, que están apoyando con esta iniciativa y que para este 2021, que de hecho es totalmente diferente por la pandemia, han incrementado algunas preguntas o datos interesantes a conocer. ¿Cómo es que así ustedes han podido llevar estas preguntas? De repente, ¿cómo se ha podido hacer el proceso? Porque esto no sale de un momento a otro. Tiene una preparación, digamos, ya de bastante tiempo, quizás semanas o hasta meses. Cuéntanos. Sí, la encuesta trata de preguntar sobre características de las personas que contestan, género, edad, país de nacimiento, país de residencia, por preferencias, por gustos, por sus consumos, ¿no? De podcast y tal vez también de otros tipos de consumo a demanda, otros tipos de consumo de audio también, y una serie de preguntas que a los productores y productoras nos sirven mucho, como por ejemplo si estarían dispuestos a pagar una suscripción por escuchar un podcast, su podcast favorito, o si escucharan una publicidad, si recordarían esa marca. Hay muchas preguntas que nos sirven a los productores para entender un poco cómo se maneja el mercado y también poder ofrecer, si tuviesen clientes, los productores, a sus clientes, bueno, te cuento cómo funciona el ecosistema de podcast y quién puede llegar a escuchar sobre tu marca y poder dar datos concretos de un estudio que justamente le pregunta a la audiencia, ¿no? Si recordarían a los sponsors en un podcast, si adelantan la publicidad o no. Bueno, hay muchas preguntas o varias. La idea no es repasarlas acá, pero sí saber que es una fuente de datos importante tanto para lo académico, como decías, como para quienes están produciendo. Y la verdad es que justamente como no hay tanta información más que la encuesta POD, nos encontramos con que la hacemos cada 2 años y durante los 2 años siguientes sigue siendo como muy nombrada y sigue siendo referencia para muchos artículos, incluso también periodísticos de distintos países, que toman el tema del podcasting en español. Me habías preguntado también sobre los colaboradores, ¿no? Y colaboradoras. Ustedes entran a la página web, la cual obviamente voy a mencionar en estos momentos, encuestapod.com. Van a tener tanto acceso al resultado de 2017 y 2019 en la parte superior y obviamente cuenta con el apoyo de Acast, Adonde Media, Sonoro y Squadcast, pero si bajan van a encontrar un sinnúmero de colaboradores, Mundo Podcast, 070 Podcast, al otro lado del micrófono. Uf, ¿cómo ha sido esta gestión para poder trabajar en conjunto y cumplir con la misión de tener los datos actualizados con este nuevo episodio o epicentro, ¿no? El podcast en temas de pandemia, que de hecho, me darás razón, ha incrementado el año pasado enormemente propuestas desde con aparatos rústicos o con un estudio implementado que de hecho ha permitido a convertir incluso esto en un estilo de vida, más allá de escucharlo, sino también producirlo. Sí, la encuesta POD, como justamente es una herramienta para la comunidad, nosotros llamamos a que la comunidad sea parte de quienes llaman a sus oyentes. Cuando hablo de la comunidad digo a productores y productoras de podcast, puedan llamar a sus oyentes a responder la encuesta. Entonces hay más de 170 productoras de podcast en tanto organizaciones, algunas son personas, son profesionales que están llevando adelante sus podcasts, que
que nos ayudan, ¿no? Que en realidad es algo que hacemos entre todos, entonces es súper importante su rol. Ellos avisan y les dicen a sus oyentes que está la encuesta pod y que por favor la contesten, porque de esta manera también sabemos que más allá de las métricas que dan las plataformas donde se alojan los podcasts, entonces cada persona, cada podcaster puede conocer a su audiencia específica, no tenés una visión general de cómo son las audiencias de podcast en español, que es lo que sí da la encuesta pod. En esta versión de la encuesta pod incluimos algunas preguntas para saber cómo cambió el consumo de podcast durante el periodo de pandemia por COVID-19, ¿no? Que sabemos que en varios países hizo que la gente esté más tiempo en su casa, entonces hay preguntas sobre eso también y es algo que tenemos como muchas expectativas para conocer. Entonces es súper importante y la verdad es que siempre fue así, la encuesta nació así y lo seguimos haciendo año a año. De hecho, esta es la primera vez que tenemos sponsors que apoyan monetariamente este proyecto, así que también estamos contentos por eso, porque es una forma de que pueda tener sostenibilidad en el tiempo, que son los que nombraste recién. Así que si además están escuchando esto en la radio, en RDN, y escuchan podcast, por favor vayan a contestarla también a encuestapod.com. Exacto, encuestapod.com, también pueden revisar los datos de 2017 y por qué no comparar con tantos ítems. Estoy seguro que minutos no van a ser dados, pero si están interesados en conocer el tema del podcast dentro de Latinoamérica, este lugar les va a permitir bastante desarrollar estos datos relevantes en lo que queda con respecto al 2021 relacionado a los podcasteros. ¿Qué actividades se vienen? Otros planes que ustedes tengan. Tenemos el boletín que sigue saliendo cada 15 días, se pueden suscribir si les interesa conocer las novedades y conocer un poco más en profundidad también lo que sucede en cada uno de los países con respecto a la producción de podcast. Lo pueden hacer en la página web de podcasteros. Tenemos también un directorio en la página web que me parece que sería muy importante para las personas que están escuchando y que hacen podcast. Es un directorio de talentos. Las personas pueden ingresar gratuitamente y llenar sus datos como productores y productoras de podcast. Entonces les preguntamos un poco cuáles son sus conocimientos, sus experiencias, si cuentan con equipo o no de grabación, y la idea es que a partir de ahí puedan encontrar otros colegas para trabajar en conjunto, ¿no? En sus países, en sus ciudades o en otras ciudades. Así que los invito y las invito, si están haciendo podcast, a sumarse ahí. Y en Podcasteros para este año tenemos los encuentros podcasteros, que son encuentros que hacemos a final de septiembre, porque el 30 de septiembre es el Día Internacional del Podcast, entonces lo celebramos haciendo juntadas podcasteras en los distintos países, que claro, los hicimos de forma virtual el año pasado. Vanessa Valencia estuvo un poco poniéndose al frente del encuentro en Perú, y hubo otros encuentros también en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en Puerto Rico, en Ecuador. Así que la idea es poder ofrecer espacios donde las personas que están generando podcast se conozcan y puedan también trabajar en equipo, ¿no? Muchas veces son muchos los roles para hacer en la producción y necesitamos más de 2 manos. Así que está bueno conocer otras personas, otras experiencias. Y también, por último, tenemos las sesiones podcasteras, que son espacios, por lo general lo hacemos en YouTube, son charlas gratuitas, públicas y abiertas, con personas de la industria que dan una clase o un taller sobre algún tema puntual. El año pasado hablamos sobre periodismo con Carlos Puch, de Así Como Suena de México. Hablamos con los guionistas de Podium Podcast para hablar de ficción, y también con Martín Cruz de Las Raras para hablar un poco más de lo que tiene que ver con el sonido desde lo técnico, que él es ingeniero de sonido chileno. Así que, bueno, este año también esperamos tener a algunas personalidades importantes para que puedan ofrecer sus conocimientos también.
Has mencionado dos podcasts súper alucinantes, Las Raras Podcast y el Podium Podcast, que de verdad atrapan. Y el tema del directorio, ahí me sumo entonces, está muy interesante. Así que genial. Te agradezco mucho, Mariana, por estar aquí con nosotros, darnos a conocer más detalles de la encuesta POD 2021, en el cual pueden ustedes participar en estos momentos, y también lo que viene a ser las actividades con los podcasteros, y de verdad muchos éxitos con esta propuesta, esta iniciativa, que de hecho vamos a salir ganando todos porque tienen datos muy relevantes con respecto a lo que estamos viviendo hoy. Muchas gracias, Mariana, por tu tiempo. Gracias a vos, Luis. Un beso. Nos vemos.